María Elena, Jorge, vamos a empezar pues nuestra reunión de hoy. Les saludo a todos, les deseo que se encuentren bien y espero que no haya dificultades con ningún hecho en sus casas, en sus familias. Voy a continuar hoy pues con el examen de el problema de la sexualidad en la Roma antigua a partir de los planteamientos que hace Quiñar en su libro El sexo y el espanto. Libro que gracias no estoy seguro de quién lo puso porque creo que varias personas intervinieron en la búsqueda del libro. No quiero ser injusto con nadie, pero afortunadamente pues creo que ya está al menos en PDF a disposición de todos ustedes. Y sé que varios de ustedes ya avanzan en la lectura, lo cual pues fue Jader, me dicen que fue Jader el que lo compartió. Magnífico, Jader, y muchas gracias. Vamos a ver pues si a partir de este texto logramos ir organizando las ideas frente a la sexualidad en la Roma antigua. Terminé el 22 de enero, es decir, el día de nuestro último encuentro, con la referencia que hace Quiñar al matrimonio de hombres con, y cito sus palabras, con mujeres de 7 a 12 años. Recordarán pues la cita en la cual Quiñar habla de este punto y recordarán pues que hice varias anotaciones a la precisión que hace Quiñar relativa al hecho pues de cómo se daba ese tipo de matrimonio en la Roma antigua. Y subrayé, en ese sentido lo recordarán, cómo pues antes de que el matrimonio tuviese la función primordial que se le va a asignar en la cultura romana, es decir, la función de procreación, tiene esta forma singular que para nosotros, personas del siglo XX, XXI, y que estamos cruzadas por una moral sexual muy específica, resulta un poco insólita esa idea de que hubiese un matrimonio que no tenía como función más que el placer, y el placer con las niñas entre los 7 y los 12 años de edad. Podemos en ese orden de ideas establecer pues una cierta oposición entre procreación y placer, que tienen dos tiempos pues distintos en la vida sexual de los romanos y que tiene pues estas dos características. Este es un punto pues supremamente importante de la sexualidad romana que nos permite reconocer cómo, por ejemplo, la división entre una sexualidad destinada al placer y otra sexualidad
destinada a la procreación estaba institucionalizada y definida con múltiples consecuencias en la vida regular de hombres y mujeres y con implicaciones de todos los órdenes. Naturalmente que hacer esta diferenciación no significa que la sexualidad en el matrimonio con mujeres mayores y de mujeres mayores con hombres no tuviese una función que podríamos llamar también del placer, pero naturalmente el estatuto de la mujer es distinto cuando su estatuto primordial en el matrimonio ya es el de la procreación. No voy a desarrollar por hoy este punto que remite a múltiples elementos, a múltiples aspectos de la vida y de las posiciones que hombres y mujeres van a adquirir a partir de ello, pero destaco pues que de todas maneras ello no excluye que en el matrimonio no pudiera haber placer, si bien es, repito, en el matrimonio con mujeres que podrían ya estar en edad de procrear, el matrimonio se establecía especialmente en función de la procreación. Cuando señalé, pues, que ese era un fenómeno que caracterizó las relaciones en la institucionales con el y con en el matrimonio, no tuve ocasión de referirme a algunos otros puntos que hoy voy a mencionar. Voy a señalar particularmente un aspecto o un punto luego de haber indicado, pues, estos dos elementos relativos a la procreación y a la relación con las niñas de entre 7 y 12 años. El punto es el siguiente, que tiene un valor, yo diría que primordial, para la comprensión de múltiples aspectos de la vida sexual en la Roma antigua. Quiñar precisa lo siguiente frente a lo que en el lenguaje contemporáneo, y vamos a ver por qué digo esto, en el lenguaje contemporáneo llamamos homosexualidad. Voy a citar a Quiñar y me voy a detener en esta cita, por lo cual llamo su atención que retengan los distintos elementos de la cita. Dice Quiñar lo siguiente: nunca hubo homosexualidad ni griega ni romana. La palabra homosexualidad apareció en 1869. La palabra heterosexualidad en 1890. Los griegos y los romanos nunca hicieron distinción entre homosexualidad y heterosexualidad. Distinguían entre actividad y pasividad. Contraponían el phalos, el fachinus, a todos los orificios, las espintrias. La pederastia
era un rito de iniciación social mediante la sodomización del país, del niño. El esperma del adulto transmitía la virilidad al niño. El sentido del rito del paso pederástico es funcional a hacer que el niño abandone el gineceo en brazos de un hombre para emanciparlo de la sexualidad pasiva del gineceo a fin de convertirlo en un reproductor, un padre y un ciudadano. Admitirán, pues, que se trata de una consideración, de un planteamiento ciertamente muy importante, en cierto sentido subversivo, o en muchos sentidos subversivo, mejor, y que merece que lo entendamos en todos los elementos que allí Quinar propone. El párrafo es denso y es importante y lleno de significaciones y de resonancias. Voy a detenerme en este párrafo en los distintos elementos que él contiene, en la medida en que considero que allí hay elementos claves para entender no solamente la sexualidad romana, sino también nuestra concepción de la sexualidad. Y en ese sentido debe permitirnos algunas precisiones respecto a nuestra comprensión de lo que es la sexualidad humana. Si el propósito principal de esta excursión que les estoy proponiendo que hagamos acerca de lo que Quiñar propone con relación a la sexualidad romana, si el propósito, pues, de esta excursión es tener la posibilidad de interrogar con elementos de juicio claros lo que es una tendencia muy fuerte en la época a la naturalización de la sexualidad, tendencia que no solamente es una tendencia que se halla presente, por ejemplo, en los ámbitos científicos, en los ámbitos médicos, sino que se halla presente en toda la cultura contemporánea y aún en no pocos psicoanalistas, al naturalizar ciertos fenómenos de la sexualidad como si esos fenómenos fuesen eternos y per se de esa manera. Esa desnaturalización de la sexualidad, pues, es el propósito mayor de esta excursión sobre la sexualidad en la Roma antigua. Y si consiguiéramos efectivamente disponer de elementos de juicio que nos permitan hacer algunas correcciones al menos importantes al respecto, creo que
obtendríamos un beneficio en nuestra comprensión, no solamente del mundo en el cual vivimos, sino de todos y cada uno de nosotros. Voy, por lo tanto, a examinar ese párrafo y a examinarlo por partes, puesto que hay muchas ideas allí contenidas. La afirmación mayor es una afirmación tajante, una afirmación radical, una verdadera ruptura con la forma de pensar las relaciones entre personas del mismo sexo, no solamente en la Roma antigua, sino aún en el mundo actual. Por tanto, es un planteamiento que, a mi juicio, subvierte nuestra concepción general de la sexualidad. Quiñar afirma que nunca hubo homosexualidad ni griega ni romana, y agrega que las palabras homosexualidad y heterosexualidad aparecieron en el siglo XIX. Decir esto debo destacarlo, es novedoso. Es novedoso porque hay una larga cadena de historiadores, de pensadores, de divulgadores de lo que ha sido la Grecia antigua y la Roma antigua, que nos dicen y que habían afirmado que entre los griegos y los romanos, y calculo las palabras, que entre los griegos y los romanos la sexualidad, la homosexualidad era permitida. Aún se afirmaba que era tolerada, que era en cierto sentido corriente en la vida regular de los romanos y los griegos, pero que estaba de alguna manera diferenciada de las formas de relación entre los dos sexos. Pues no. Quiñar afirma o corrige esa concepción al decir que la sexualidad, la homosexualidad en la Roma antigua como en Grecia nunca existió. Decir esto es señalar que nuestro tiempo ha introducido no solamente un vocablo, sino una separación en el ejercicio de la sexualidad que nos parece a nosotros obvia, hombres de nuestro tiempo, y que sin embargo quizás no sea tan obvia como la tendemos a considerar. Es distinto decir que la homosexualidad era permitida o era aún tolerada que decir que nunca la homosexualidad existió porque estaba integrada en forma completa en la vida regular de los romanos, de hombres y mujeres.
Este planteamiento tiene connotaciones muy profundas para pensar fenómenos a los cuales estamos asistiendo hoy, fenómenos en los cuales hay una verdadera eclosión de formas diversas de la sexualidad y que vemos que, por ejemplo, algunas de esas formas que nos resultan aún inquietantes parecería ser que tenían una existencia corriente entre los romanos. Conozco lectores de esa gran escritora belga francesa y norteamericana, que es Marguerite Yourcenar, lectores de una magnífica novela que ella escribió y que es muy recomendable leerla, que además es un verdadero deleite su lectura. Me refiero a las Memorias de Adriano. Conozco pues lectores de esa novela que narra particularmente la pasión amorosa del emperador Adriano por un joven que era paradigmático en la Roma de su tiempo como la encarnación misma de la belleza, y quien, ese joven que se llamaba Antinoo, quien al morir desencadena, al morir muy joven, desencadena en el emperador una pasión nostálgica, una pasión tal que le hizo decir a Flaubert que pensar en Adriano le permitía pensar en la melancolía que vivió en forma tan significativa el mundo antiguo. Pues bien, algunos lectores de la novela de Marguerite Yourcenar se sorprenden con el hecho de que un emperador, un hombre público, con hijos y con nietos, un gran estadista, considerado quizás como uno de los más grandes de la historia del Imperio Romano, hubiera vivido no solo esa pasión ardiente por su joven amante, sino que al morir lo colma de honores, como los narra de una manera muy elocuente Yourcenar en su novela, y que lo hace a la luz de todos. ¿Qué pasaría hoy si un hombre de Estado hiciera algo análogo a lo que hizo Adriano? Sabemos de los escándalos sexuales que se han hecho populares en nuestro tiempo, por ejemplo, de jefes de Estado, que casi le cuestan la jefatura del Estado, por ejemplo, a Clinton.
en lo que pudiéramos llamar que comparado con los amores entre Adriano y Antinous, se trataría más bien de una anécdota insignificante que no un acontecimiento de esas proporciones. Esta comparación, pues, entre las dos épocas nos permite ver de una manera muy clara la diferencia que hay, de una parte, entre nuestra concepción de la homosexualidad o de las relaciones entre personas del mismo sexo y la concepción de los romanos, y a su vez nos permite pensar que probablemente tanto una como otra obedece a circunstancias históricas específicas y no a hechos naturales. Algunos ven, por ejemplo, en la conducta de Adriano un signo de la depravación, de la perversión, de las desviaciones enfermizas de lo que sería la rectitud en la vida sexual que alimentaba el Imperio Romano. Y hay que decir que, contrariamente a ese tipo de juicios, que han sido en una parte no poco significativa alimentadas por Hollywood, hay que decir que, al contrario de lo que se supone, la sexualidad romana no solamente tiene estas características, es decir, que le daban un espacio a la homosexualidad distinto al que tiene en nuestro tiempo, sino que está teñida por una melancolía profunda que será necesario intentar explicar. Así pues que, digamos, una conducta como la de Adriano no era de ninguna manera un signo de libertinaje, sino por el contrario, el ejercicio de una forma de sexualidad que estaba integrada en la vida regular de los romanos. Volveremos a varios puntos de los que acabo de señalar, entre ellos el de la melancolía. Pero lo que me interesa, pues, en primer lugar, es subrayar esa idea de que la homosexualidad nunca existió, ni en Grecia ni en Roma. Y debo indicar al respecto algo que me parece notable. Al leer historiadores contemporáneos, me refiero a historiadores de esta década, de la década del 20, del siglo XXI, es decir, a libros recientes, a textos recientes, que hablan de la historia de la sexualidad en Roma,
me sorprende con el hecho de que afirmen como si se tratara de un hecho obvio que en efecto la homosexualidad no existió en la Roma antigua. Como si se tratara, y así lo dicen, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una conferencia que escuché recientemente de un par de historiadores franceses que han escrito 2 libros recientemente sobre la sexualidad romana, una conferencia que se puede hallar en internet, y quienes hablan como un hecho evidente esto. Pues no, no fue evidente durante siglos. No es evidente el hecho porque los seres humanos miramos con los lentes de una época la historia y en ese sentido no es de ninguna manera evidente que la homosexualidad nunca existió en la Grecia y en la Roma antiguas. Es evidente luego de que Quiñar nos lo hizo ver. Pero aún autores como Foucault, quien como ustedes saben, y ya creo haberlo dicho, escribió 3 tomos sobre la historia de la sexualidad en la antigüedad. Aún un autor como Foucault habla repetidamente de la homosexualidad en Grecia y en Roma. Y eso que pudiéramos calificar un error importante en la perspectiva de Foucault, es necesario cotejarla con la forma del planteamiento que tiene Quiñar. O hay autores que, por ejemplo, como Paul Bain, una gran autoridad en la historia de la Roma antigua, me dice Liliana Bastidas que habla de relaciones homoeróticas, pero consulté la historia de la sexualidad de Foucault y el término homosexualidad aparece algunas veces en sus descripciones para hablar de la sexualidad de los griegos y los romanos. Ciertamente él intenta tomar algún tipo de distancia, pero por otro tipo de razones a las que Quiñar señala. Y decía pues que Paul Bain, quien probablemente algunos de ustedes conozcan como tal vez la mayor autoridad contemporánea sobre Roma, habla de la homosexualidad entre los romanos. Esto quiere decir pues que para grandes pensadores como Bain o como Foucault, el término homosexualidad es posible de ser utilizado al referirse a la vida sexual de los romanos. Ahora bien, este punto nos remite a pensar que la separación que hacemos nosotros, personas del siglo XXI, entre 2 tipos de sexualidad, se puede decir que no es una separación que existía
dentro de los romanos, pero sí otra que es una separación fundamental, que como dice en la cita que acabo de leerles de Quiñar, lo que sí era fundamental para ellos era la distinción entre una sexualidad activa y una sexualidad pasiva, que no es lo mismo que una distinción entre homosexualidad y heterosexualidad. ¿Cómo entendían los romanos la diferencia entre actividad y pasividad? En la cita que les he leído están los elementos sobre los cuales se apoya Quiñar para reconocer cómo se hacía esa diferenciación. Esa diferenciación, dice Quiñar, se daba por la oposición entre el fascino, entre el falo y los orificios corporales. Es un punto, es el primer elemento que nos proporciona Quiñar para pensar esa oposición entre pasividad y actividad. Pero de otra parte, en el examen de esa diferencia entre pasividad y actividad, Quiñar invoca, y esto es bastante sutil y quizás no sea comprensible de inmediato, Quiñar invoca la pederastia y destaca que la sodomización del niño, es decir, el entregarle el semen al niño en su cuerpo, no solamente no era un acontecimiento condenado, sino que de nuevo cumplía una función en la educación romana y precisa que era una manera de emanciparlo al niño de una posición pasiva frente al gineceo. Esto resulta verdaderamente sorprendente porque incluso los no pocos psicoanalistas tienden a suponer, por ejemplo, que lo que nosotros llamamos el abuso de los niños tiene como consecuencia normal y, si se quiere, natural, la pasivización del niño y la destrucción de toda opción de integración en la vida social, en forma tranquila por lo menos. Sé que estoy hablando de un tema espinoso, complicado, y con muchísimas consecuencias para multitud de asuntos. Hay que decir que, por ejemplo, la práctica analítica no siempre arroja ni permite reconocer que lo que llamamos el abuso de los niños
tenga como consecuencia necesaria la destrucción de sus vidas. Y no estoy defendiendo la pederastia. Estoy simplemente destacando un prejuicio relativo a las relaciones de los adultos con los niños, que es propio de nuestro tiempo y que en muchos periodos de la historia humana, en muchas culturas, es completamente diferente. Yo recuerdo algunos comentarios de Foucault, no, perdón, de Levi Strauss, acerca de las prácticas de la sexualidad en algunas tribus, quizás amazónicas o norteamericanas, no recuerdo de cuál, en la cual señala prácticas entre adultos y niños análogas a las que estoy describiendo que se daban en Roma, sin que hubiese en ese sentido ni censura, ni apareciera necesariamente ligado a eso lo que podríamos llamar un efecto traumático necesario de ello. Es un tema complicado que creo que impone revisar no pocas cosas sin que se tome partido necesariamente por la condena o por la aprobación del acto. Es un tema sobre el cual seguramente tendremos la posibilidad de hablar sobre diferentes cosas sobre diferentes puntos en varias ocasiones que nos refiramos a las costumbres y prácticas sexuales de los romanos. Así son pues dos los elementos que Quiñar propone para comprender la oposición o la diferenciación entre pasividad y actividad. Los dos elementos son el de la oposición entre el fascino, entre el falo y los orificios del cuerpo, de un lado, y de otro lado, la práctica de la pederastia como un rito social aceptado. Y antes de indignarnos en pensar estos hechos que ciertamente resultan insólitos, creo que conviene señalar que, o destacar mejor, que para los romanos la sexualidad con los niños era una forma de extraer al niño, dice Quiñar, del gineceo, es decir, de la pasividad que implicaba su dependencia del ámbito materno, a una actividad para llegar a una actividad en la cual pudiese ejercer plenamente las dos funciones eminentes que al menos un ciudadano debía ejercer, como el ser un reproductor y un hombre público. Van reconociendo, creo yo, el peso conceptual de la cita que les he leído.
La pederastia, pues, era una manera de la educación, lo cual significa que lo que los romanos podrían, lo que nosotros podríamos llamar que era la educación sexual de los niños, eso que está institucionalizado como una actividad teórica en nuestras escuelas, para los romanos era necesario que hubiese una práctica al respecto. Y esto creo que para nosotros no deja de ser una cosa que puede producirnos un extremo estremecimiento, aún indignación, pero que yo les invito a que al menos pongamos entre paréntesis nuestros juicios para poder examinar continuo todo lo que ello implica. Ahora, al hablar del fascino, es decir, del falo, Quiñar menciona repetidamente a lo largo de su libro otra palabra con la cual se nombraba entre los romanos el órgano sexual masculino. Esa otra palabra es la méntula. La méntula era la palabra con la cual se designaba el pene en estado de flacidez, sin excitación sexual que la acompañase, que lo acompañase. Hay pues para los romanos la necesidad de distinguir entre la méntula y el fascino. Y en esa distinción entre la méntula y el fascino aparece un fenómeno que es obvio y que los griegos llamaron una metamorfosis. Ustedes sabrán que la palabra metamorfosis es una palabra omnipresente en el vocabulario de los romanos y que tanto en la mitología como en la poesía, como en los estudios científicos de los romanos, hay una cierta obsesión por pensar el tema de las metamorfosis y que hubo no solamente uno, sino varios grandes pensadores latinos que escribieron textos sobre la metamorfosis. Ovidio es uno de ellos, por ejemplo. Ahora bien, para que esa metamorfosis se produjera, los griegos y los latinos inventaron una diosa que acompañaba a la méntula en su transformación en fascino. Una diosa que tenía como función primordial lograr la aparición del fascino, una diosa
a la cual la cultura romana y la cultura griega también le rindieron un gran tributo. Esa diosa, ustedes la sabrán, la conocen muy bien, se llamaba entre los romanos Venus, palabra que tiene aún todas las connotaciones eróticas que las tradiciones griegas y romanas le dieron, y que los griegos llamaron pues Afrodita. Sabrán ustedes que gran parte de las descripciones y de la mitología que hay en torno a Venus es una mitología que de una u otra manera apunta a reconocer la acción de transformación de la méntula en Facino. Y al hacer mención de esto, les estoy invitando a que hagan uso, si les interesa avanzar más en la comprensión de esta problemática, a que hagan uso de las herramientas que hoy disponemos, es decir, de Internet, y consulten, por ejemplo, algunos hechos relativos a Venus. Yo les puse al comienzo de esta reunión, les puse en la pantalla una representación, una de las más bellas representaciones que el Renacimiento hizo del nacimiento de Venus, del nacimiento que logra concebir Botticelli, ese espléndido poeta, digo poeta, porque su pintura es verdaderamente poética, que se llama Sandro Botticelli, y que pintó distintas escenas de la vida o de los mitos referidos a Venus. Y en el nacimiento de Venus, por ejemplo, que vimos al comenzar esta reunión, vimos cómo emerge del mar, montada en una concha, Venus, producto de la espuma del mar, de una espuma de la cual habría mucho que hablar y que Quiñar se explaya en reconocer sus significaciones particulares en una interpretación hermosa que hace del mito del nacimiento de Venus y que nos permite comprender diferentes aspectos de este hecho, del lugar que tenía Venus en la cultura romana. Y si menciono el papel de la diosa, logada ampliamente por los grandes poetas y pensadores griegos y latinos, si menciono pues esa diosa de la metamorfosis, es para pensar que el Facino no alude específicamente a al órgano sexual masculino, sino a una forma específica en la cual el Facino es la forma activa que adquiere el órgano sexual masculino al salir de su sueño habitual
y que los griegos y que los romanos llamaban méntula. Porque ese hecho lo que permite precisar es que es el fachino, que no el órgano sexual masculino, aquello que permite hacer la diferencia entre pasividad y actividad. Y que las formas particulares que adquiere el órgano sexual masculino nos permiten reconocer el porqué de la importancia de esa diferencia, de la diferencia entre actividad y pasividad, que podríamos en ese sentido decir que es una verdadera loa a la excitación sexual masculina. Y que adquiere cuando la metamorfosis se produce la capacidad de penetrar los orificios del cuerpo. Digo bien, los orificios del cuerpo. Este es un capítulo que nos puede conducir muy lejos, el de la relación del fachino con los orificios del cuerpo, y que, por ejemplo, nos permite pensar en una problemática como la de la sexualidad oral. El sexo oral, como podrán quizás imaginarlo, a diferencia de lo que sucede en nuestra época, en nuestra cultura, en nuestra civilización, en nuestro tiempo, el sexo oral es una práctica que se hallaba altamente reglamentada en la vida de los griegos y los romanos, a diferencia de lo que sucede entre nosotros, que si bien es una práctica relativamente clandestina, es una práctica en la cual los sujetos pueden darse las libertades que quisieran ejercer cuando se entregan a esa práctica. El sexo oral, por ejemplo, es decir, la relación entre el fachino y la boca, que llamamos felacio, es una práctica que era permitida y pensada como una práctica legítima. No así el conilingus. Que era considerado por los romanos como algo que no correspondía particularmente para los patricios a un ejercicio acorde con la dignidad y el rango de un patricio. Este aspecto, pues, de la relación del fachino con los orificios del cuerpo, por ejemplo, a través del sexo oral, repito que era una práctica altamente reglamentada dentro de los romanos, nos cuenta Quiñar, y como es
el caso de la sexualidad oral, del sexo oral, igualmente lo es otro tipo de relaciones entre el fascino y los otros orificios del cuerpo, en lo cual lo esencial es que el fascino sea él quien ejerce la actividad, que es una cosa distinta a pensar el asunto de la que nosotros hemos llamado la homosexualidad. Ven ustedes, pues, la singularidad de los del discurso romano frente a la sexualidad, lo cual, como van viendo, va a afectar costumbres, normas y aún ritos que espero que podamos, en ese sentido, ya sea en la próxima vez, detenernos a examinar especialmente un rito del cual tenemos testimonios muy importantes para poderlo comprender. Ritos que tienen siempre y prácticas que tienen siempre la idea del lugar del fascino en la cultura romana. Creo que todo lo que he dicho, tanto en la ocasión anterior como hoy, nos permite decir que el falo, el fascino, ocupa el lugar de lo que Lacan llamó el S1 en el discurso del amo. Un S1, que es un término que ya he mencionado en varias oportunidades antes y que nos permite, por ejemplo, pensar la doctrina del uno solo en Lacan. No me es posible ahora ampliar estas precisiones relativas al S1 como ese lugar que va a ocupar especialmente el falo en la cultura romana. Pero si lo invoco es particularmente para hacer notar el carácter del fascino como significante. Es decir, que el fascino es ante todo un significante. El fascino es algo que es construido en la inscripción en la vida simbólica y que tiene un papel fundamental para el ejercicio de la vida simbólica o para la inscripción en la vida simbólica, y que pueden ustedes observar, espero que con cierta claridad, cómo el fascino no deja de ser una evocación de lo que Freud describió en términos del Fordá. Es decir, como algo que Lacan aprovechó para pensar especialmente la aparición del lenguaje simbólico en la vida humana y cuya característica del fascino
como la describí, es la de su aparición y desaparición. Su aparición como algo celebrado, tal como el niño del carretel de Freud, y su desaparición como algo que suscita angustia, que suscita incluso la posibilidad del espanto que constituye una de las preguntas fundamentales de Quiñar. ¿Por qué el espanto va a impregnar de manera tal la vida humana de los romanos en general? ¿Y cómo es a partir de ello que se construyen multitud de fenómenos que caracterizan la vida romana? Por ejemplo, que es a partir de eso que se produce una obsesión que tienen los romanos por las supersticiones, y en donde naturalmente, como en toda superstición, hay objetos específicos que vienen a condensar los poderes de aquello que se supone tiene efectivamente la posibilidad de regular y de enfrentar al peligro que implica la superstición. Es un capítulo este muy interesante y que de paso nos puede permitir pensar un dato que les di la vez pasada. Creo haberlo dicho, sí. Y es el que, por ejemplo, ¿por qué en Pompeya se han descubierto una tal cantidad de cerámicas con fascinos o objetos de bronce que representaban el fascino, como si se tratara efectivamente de verdaderos pequeñas imágenes deificadas, que a la manera, por ejemplo, de las imágenes que se colocan en las casas para proteger la vida familiar, era el fascino el encargado de cumplir esa función dentro de la vida romana. Hay estudios, pues, muy precisos al respecto y vamos a ver si podemos, en ese sentido, decir algunas otras cosas al respecto. Hay que decir que ese carácter simbólico del fascino es algo que, por ejemplo, la ciencia contemporánea logra ratificar. Porque ya sabemos, por ejemplo, que existe algo que se llama la inseminación artificial. Inseminación que nos permite, en ese orden de ideas, pensar inclusive que la erección no es necesaria para la procreación, lo cual tiene no pocas consecuencias. Lo que busco, pues, es subrayar ese carácter del fascino como un elemento simbólico y también imaginario
que podemos ir presintiendo que caracteriza la sexualidad y guía la sexualidad romana, y lo cual tiene pues enormes consecuencias en diversos planos de la vida. Ahora, al decir esto, quiero recordarles que busco con estas precisiones avanzar en que dispongamos de los elementos fundamentales para comprender lo que llamé las tres grandes tesis que a mi juicio sustenta Quiñar en su libro y que mencioné en la oportunidad anterior, y que son aquellas a las cuales me dirijo. Permítanme recordarles a qué me refiero para no perder el hilo de nuestro razonamiento. La primera de ellas, de esas tesis mayores de Quiñar, es el hecho que, contrariamente a lo que habían afirmado historiadores y pensadores sobre la llamada cultura greco-romana, sería necesario establecer que hay un corte profundo entre la cultura griega y la cultura romana, corte que se expresa por la manera en que se asume la sexualidad. Ese corte entre Grecia y Roma es una verdadera innovación, digo yo, el verlo que propone Quiñar. La segunda gran tesis que les planteé, que sustenta Quiñar, es el ver que la construcción de una forma de ejercicio de la sexualidad en la Roma antigua no solamente es algo que tiene importancia en lo que llaman los historiadores la vida privada, sino que es algo que tiene consecuencias profundas en la vida pública, en la política imperial de Roma. Es decir, que el examen de la sexualidad no es un asunto que concierne solamente al examen de la vida privada, sino que concierne también al examen de la vida pública. Es decir, que el espíritu imperial romano, ese espíritu que tiene en la cima de ello al emperador que siempre fue un hombre, así detrás de ellos o de muchos de ellos hubiesen notables mujeres, para bien y para mal, y que esa política imperial romana, dice Quiñar, está definida desde la sexualidad, desde las construcciones que la sexualidad adquiere en la vida romana, y que no es posible, pues, hacer una separación entre vida privada y vida pública cuando pensamos la Roma imperial. Y vamos comenzando a vislumbrar hechos específicos al respecto, y por eso me interesa que podamos pensar una celebración, un rito y algunos hechos que nos van a permitir pensar pues esta problemática. Y la tercera tesis mayor
que he destacado, que defiende Quiñar, es la idea de que el cristianismo es una consecuencia, dice Quiñar, del espíritu imperial romano y no es un corte que se introduce en el imperio romano para dar lugar a una cosa completamente distinta que llamamos Edad Media. No. Para Quiñar existe una relación profunda entre la vida romana y particularmente la sexualidad romana y la aparición y desarrollo del cristianismo. Esto daría lugar o da lugar, desde luego, a muy profundas reflexiones, pero si cité a Flaubert es para mostrar que ya desde mucho tiempo antes de Quiñar, o si cité a Marguerite Yourcenar también, se había reconocido la significación y la importancia de la melancolía que atravesaba el mundo romano y que tiene que ver con las relaciones con la sexualidad. Estimo que si logro hacer comprender la dimensión de estas tres tesis, podríamos justificar en forma plena el por qué hacer una referencia a este tema. Voy a terminar haciendo brevemente un recorderis de lo que me lanzó a el estudio de este problema, que fue el estar buscando elementos de juicio sobre la teoría del uno y detrás de Jacques-Alain Miller reconocer la importancia de los neoplatónicos en la relación del uno y allí situar particularmente la significación de Plotino. El haber establecido a través de distintas fuentes que fue Plotino, ese pensador pagano, no cristiano, que existió en Roma en el siglo III, quien habría jugado un papel determinante en la metamorfosis que tiene Agustín de Hipona en San Agustín. Es decir, que la teoría del uno puede conducir efectivamente a una concepción tal que podríamos decir inclusive adquiera una connotación teológica. Y ello dentro de la perspectiva de nuestro trabajo es efectivamente necesario pensarlo. Porque si el objetivo más general de esta actividad es descifrar en la forma más profunda posible los fundamentos de la teoría del uno, tenemos que pensar que uno de los extravíos, porque hay que decirlo que es así, de los extravíos posibles, es el extravío que se traduce en hacer de la teoría del uno el fundamento de una teología, inclusive de una teología sin Dios, a la cual o la cual reconozco algunos destellos de ello entre algunos psicoanalistas. Tenemos pues diferentes hechos que espero que esta exposición consigan haber encuadrado y sobre los cuales, si ustedes me lo permiten, voy a continuar haciendo algunas reflexiones en la próxima ocasión a partir de los
puntos que he señalado. Les agradezco mucho su atención y les espero el 19 de febrero nuevamente en esta actividad. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Juan. Muchas Gracias, gracias. Luego y muchas gracias, gracias. Sandra. Gracias a todos, a Margarita,